Ramón nos ha entregado dos libros que, a mi entender, configuran una guía extremadamente lúcida del camino que vamos a tener que recorrer una vez que nos adentremos, lo estamos haciendo ya, en esta genuina edad de las tinieblas. Se me ocurre proponer 4 reflexiones sobre las ideas que Ramón maneja en esos dos libros. ¿Cuál es la primera? En los circuitos en los que me muevo, que son en sustancia los mismos en los que se ha movido de siempre Ramón, yo tengo la impresión de que de un tiempo a esta parte cada vez discutimos menos sobre el futuro. ¿Por qué? Porque damos por descontado qué es lo que se nos viene encima. Cambio climático, el pico del petróleo, la crisis demográfica, la perpetuación de la situación de marginación de tantas mujeres, la prosecución del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Y si ya no discutimos tanto de eso, ¿de qué hablamos? La pregunta que más veces escucho en los últimos tiempos es la relativa a por qué la gente no reacciona, por qué permanecemos como si nada ocurriese. No es este el momento ni el lugar para responder a esa pregunta. Me atreveré a sugerir que muchos de nuestros conciudadanos sencillamente no saben dónde están. Otros prefieren simplemente que nos callemos y sugieren que tienen que arrastrar suficientes problemas en su vida cotidiana para preocuparse por lo que pueda suceder dentro de 10, 15 o 20 años. No faltan tampoco los que asumen el papel de aquellos pasajeros del Titanic que, conscientes de que el barco se iba a pique, prefirieron seguir bebiendo champán y bailando un vals. Un termómetro interesante para saber qué es lo que piensan la mayoría de nuestros conciudadanos lo ofrecen, cómo no, los medios de comunicación del sistema. Y en este caso me interesa muy mucho subrayar que en esos medios se nos ofrece al respecto una lectura que presenta dos modulaciones muy distintas. La primera asume la forma de la negación. El discurso dominante, diría, de un libro como el de Ramón, sin más, que es catastrofista, y en su defecto que ya llegarán unas u otras tecnologías que nos permitirán resolver todos los problemas que enuncia. Pero incipientemente, en esos medios de comunicación, hay otra forma de ver las cosas a la que tenemos que prestar atención. Esta segunda forma, de manera llamativa, magnifica la catástrofe, con el secreto propósito, intuyo yo, de recordarnos que para hacer frente a esa catástrofe no nos queda otro remedio que aceptar una suerte de estado de excepción permanente. La catástrofe es una justificación más para darle una nueva vuelta de tuerca a tramadas estrategias de explotación y de opresión. Esto que acabo de contaros, a mi entender, sitúa delante de nosotros una tarea complicada. Por un lado, no podemos renunciar a seguir llamando la atención sobre lo que Ramón anuncia en sus dos libros, pero por el otro debemos hacerlo de tal manera que no sirva para refrendar ese discurso dominante que anuncia ese estado de excepción permanente. Segunda de mis observaciones. En esos mismos circuitos a los que me acabo de referir, los nuestros, yo creo que es fácil apreciar dos lecturas diferentes de lo que tenemos o podemos hacer. La primera dice de manera muy escueta: no nos queda más remedio que aguardar que llegue el colapso, porque será la única manera de conseguir que buena parte de nuestros conciudadanos abran por fin los ojos. Intuyo que es una visión crudamente realista de los hechos, y por eso respetable, aunque claro, plantea un horizonte extremadamente delicado. El colapso a duras penas puede ser nuestra opción. La otra lectura, que es la mía, sugiere que tenemos que pelear ya por salir cuanto antes del capitalismo. Asumo de buen grado que es una posición que se sustenta difícilmente en los hechos. ¿Qué quiero decir con ello? Que tiene tan pocos apoyos sociales que el único argumento sólido que me viene a la cabeza para defenderla
es el que sugiere que sería peor que no optásemos por ese camino. En cualquier caso, me parece que está claro qué es lo que hemos empezado a hacer. La estrategia maestra habla no de tomar el poder, sino de abrir crecientes espacios de autonomía en los cuales se apliquen reglas del juego bien diferentes de las hoy imperantes, en las cuales se escuche por fin la palabra autogestión y se cuestionen abiertamente las presuntas virtudes del crecimiento y del consumo. Ramón coloca al principio de su libro, de uno de sus libros, de La quiebra del capitalismo global, un proverbio que al respecto me parece muy ilustrativo. Dice: lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar. El escenario correspondiente dibuja también un cambio en lo que respecta a los discursos. La cuestión ecológica ha sido de siempre un hermano menor, un patito feo en nuestras contestaciones del capitalismo. Hoy, no sin paradoja, es la fuente principal de las contestaciones más radicales del sistema que padecemos. Tercera de mis observaciones. Si alguien me preguntase por un par de ideas que sería interesante incorporar a mis charlas derivadas de la lectura de estos dos libros de Ramón, identificaría una primera, que llama la atención sobre una cuestión sobre la que me temo que hemos trabajado muy poco. Cuando yo hablo a un auditorio como este, pareciera como si quienes me escucháis oyeseis todos lo mismo. Pues no es así. Naturalmente que hay diferencias de percepción que afectan a la condición individual de cada cual, pero hay otras que tienen mucho que ver, y a esto me refiero, con las generaciones. Cuando alguien habla de sobriedad o de sencillez voluntaria, la interpretación de lo que significan esos dos conceptos es muy diferente a los ojos de alguien que ha nacido en 1930, en 1970 o en el año 2010, como es muy diferente a menudo en el caso de un varón y de una mujer. Creo que tenemos que escarbar en la necesidad acuciante de adaptar nuestros discursos a esta realidad generacional de lecturas a menudo muy diferentes de lo que significan los conceptos matrices que empleamos. ¿Cuál es la segunda de esas ideas incluida en los libros de Ramón que me parece singularmente atractiva? En los últimos textos, no solo en estos de Ramón, hay un énfasis constante en la curiosa paradoja que nace del hecho de que muchos de los desheredados del planeta, habitantes en su mayoría de los países del sur, se encuentran mucho mejor preparados que nosotros para afrontar lo que se nos echa encima. Viven en comunidades humanas mucho menos complejas y mucho menos dependientes. Han mantenido una vida social infinitamente más activa que la nuestra y preservan una relación comúnmente muy equilibrada con el medio natural. En este caso, nada mejor que leer lo que Ramón escribe en La quiebra del capitalismo global. Dice así: la situación será particularmente delicada en los espacios altamente modernizados, pues ellos serán los más afectados por el progresivo colapso de la civilización industrial, sobre todo los territorios altamente urbanizados e industrializados en los que se consume más de las 3/4 partes de la energía mundial, principalmente en los espacios centrales, pero también en las áreas más dinámicas de los grandes actores emergentes. Mientras que los espacios menos modernizados, subdesarrollados, más rurales, menos industrializados, menos tecnologizados, menos consumidores de recursos y, en definitiva, más autónomos, se encontrarán en mucha mejor posición de cara al largo declive. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de unos 2.000 millones de personas en los mundos campesinos y unos 400 millones en los mundos indígenas, que además ayudan a enfriar el planeta y utilizan en general la biomasa como fuente energética. Por otro lado, estos mundos dejarán de tener la enorme presión que sobre ellos ejercen los mundos modernizados en su expansión hasta ahora irrefrenable, que no es solo física e institucional, sino también cultural. Vaya la cuarta y última de mis observaciones.
Fernando Prat se ha referido hace un momento al escenario en el que vivimos en estas horas. Cuando empezábamos a pensar que dominábamos las claves de las diferentes crisis que nos amenazan, nos ha llegado el regalo de la revuelta árabe, de difícil comprensión y análisis. Y cuando creíamos, mucho es decir esto, que empezábamos a dominar la revuelta árabe, nos ha llegado el tsunami japonés y no sabemos qué es lo que nos obsequiarán pasado mañana. En estas condiciones, y aunque he hablado en un par de ocasiones de una edad de las tinieblas, sería saludable que no olvidásemos que algunas de las sorpresas que se van a producir pueden ser agradables. El otro día hablaba con uno de los chavales que hace diagonal y en un momento determinado dijo: cuando llegue el momento de nuestra revuelta, no sé por cierto cuál será la plaza Tahrir de Madrid, alguien dirá que había un quincenal llamado Diagonal que a lo largo de muchos años fue explicando lo que iba a ocurrir. Como agrego yo, alguien dirá que hubo un autor llamado Ramón Fernández Durán que abrió el camino también a esas reflexiones. Muchas veces he contado que hace 3 o 4 años cayó en mis manos un artículo que a mi entender era una genuina tesis de sociología del conocimiento. El artículo empezaba diciendo: los pronósticos que Marx y Engels formularon en la segunda mitad del siglo XIX, en lo que se refiere a la presunta conducta esperable del proletariado en los países de la Europa occidental, demostraron ser equivocados. Si tengo que enunciar la tesis con ironía, diré: el proletariado entró en un supermercado para comprar pan y decidió quedarse dentro del supermercado. Ahora bien, proseguía el autor, no vaya a ser que 150 años después, cuando el proletariado como clase va desapareciendo en la mayor parte del planeta, mientras se acumula en cantidades formidables en las grandes ciudades de la costa china del Pacífico, en condiciones que recuerdan poderosamente a las de la Europa del siglo XIX, la plusvalía absoluta, la explotación más extrema, la ausencia más dramática de los derechos laborales y sindicales, el proletariado chino acabe por hacer aquello que Marx y Engels intuyeron que iban a hacer los proletariados alemán, francés o inglés. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que tal cosa va a suceder. Me limito a reseñar que un artículo de esa naturaleza, escrito 10 años atrás, hubiera suscitado inmediatamente la impresión de que su autor era un loco. Hoy nos vemos en la obligación de leerlo y de pensar seriamente si no está enunciando un futuro que puede cobrar cuerpo en la realidad. Termino. El año pasado publiqué en Galicia un libro de ensayos sobre las vidas de Fernando Pessoa, el poeta portugués. En el prólogo de ese libro me hago eco de una discusión que ha hecho correr mucha tinta, la de por qué ha producido de siempre tanta fascinación la vida y la obra de Fernando Pessoa. Luego de examinar distintos argumentos, me acojo a 2 ideas que enuncia el biógrafo francés del poeta, Robert Bresson. Bresson cuenta que hace bastantes años acudió a un congreso de estudios pessoanos en la Universidad de Nashville, en Tennessee, en los Estados Unidos, y que en un momento determinado escuchó la intervención de un profesor negro estadounidense, realizada en un inglés que a Bresson le costaba trabajo seguir. El profesor dijo escuetamente lo siguiente: aquí estamos nosotros, luego de atravesar océanos y continentes, unidos por nuestro vínculo con un hombre que nunca salió de su tierra y que perdió su vida para que la nuestra fuese más hermosa. Las palabras que intercambiamos no tienen importancia, son un ritual para instituir entre nosotros su presencia. Hacemos esto en su memoria. Debo precisar que el legado de Ramón no es, aunque también sea, el de la belleza, es el de una vida más consciente, más díscola y más solidaria. Bresson echa mano, en fin, de una frase incluida en una de las novelas de Henry James en la que describe al poeta Asper,
Dice escuetamente en inglés: He is a part of the light by which we walk. Es parte de la vida, de la luz por la que nosotros nos movemos. Esa luz, le digo a Ramón Fernández Durán, no se apagará nunca en esta edad de las tinieblas en la que nos adentramos. Gracias por haberme escuchado. Todas, al leer estos dos nuevos fascículos de la gran obra de Ramón, me venían a la cabeza algunas reflexiones que trascendían de alguna manera o se complementaban con la reflexión habitual del colapso ecológico, del colapso ecosocial, que viene siendo tan trabajado por Ramón y puesto en contacto con todo el análisis que hace del capitalismo global. Me venía a la cabeza también, con algunas de las cosas que tenía en el texto, si no estamos viviendo, o más bien casi el convencimiento, de que estamos viviendo también un momento que amenaza con desbaratar la condición humana, que amenaza con arrinconar la más esencial de la consistencia humana, algo que algunos filósofos, como por ejemplo Santiago Albarrico o Carlos Fernández Liria, han denominado el naufragio del hombre. Es decir, el naufragio del hombre, además, no por omisión de la mujer, sino porque es el fracaso de un modelo también androcéntrico de pensamiento. ¿Dónde encontraba yo algunos de estos ejes centrales que me permitían considerar que quizás estamos viviendo un deterioro, un momento de deterioro de esta condición básica humana y que nos fuerza de alguna manera a tratar de recuperar, a tratar de mantener esto que nos hizo humanos, que nos hizo sociedad, ¿no? En primer lugar, el capitalismo se ha esforzado mucho y ha conseguido en una buena medida hacer convencer a las personas, convencernos de que en la naturaleza humana hay algo insaciable. De alguna manera, esto ha conformado a las sociedades humanas como sociedades de personas hambrientas, todas ellas. Personas que tienen hambre porque no tienen nada y personas que tienen hambre porque siempre quieren más. Más coches, más petróleo, más teléfonos móviles, más carne, más pares de zapatos, más imágenes, más casas. El hambre es la desgracia de África, de América o la desgracia de algunos lugares de América Latina. Pero el hambre es también la percepción de potencial felicidad subjetiva que tienen unas sociedades occidentales, unas sociedades que se pretenden ricas y que de alguna manera están condenadas, si siguen por este camino, a una deriva cultural y materialmente insostenible. La relación entre ambos tipos de hambre de alguna manera define lo que es este sistema global. Un segundo rasgo viene condicionado un poco por algunos mitos fundacionales que se han constituido en las nuevas religiones de nuestro momento histórico. Por un lado, el mito del crecimiento, un mito fundacional de nuestro sistema económico, de la economía neoclásica, y por otro lado, la promesa tecnológica de que la tecnociencia va a ser siempre capaz de satisfacer los problemas, incluso los que ella misma crea, ¿no? De alguna manera, ambos elementos combinados han dado lugar, han conducido a que las personas se nieguen a aceptar todo aquello que viene dado, se nieguen a aceptar todo aquello que preexiste, todo aquello que presenta límites, ¿no? Si hay glaciares y debajo hay minas, se dinamitan los glaciares y tenemos acceso a la mina. Si tenemos un macizo montañoso que querríamos que atravesara una carretera, se compra una tuneladora, se utiliza energía y se tunela la montaña. Si tenemos un humedal que impide volver a hacer una nueva urbanización, se deseca el humedal y se hace la urbanización. Si la vida y la evolución diversificaron en múltiples formas y múltiples relaciones, el sistema rápidamente, en virtud del progreso, simplifica este estado. De alguna manera, esta superación de límites, esta negativa a aceptar lo que viene dado, lo que preexiste, es lo que conduce al colapso ecosocial. Pero esto también tiene su dimensión humana. De alguna manera, el propio sistema nos invita a no aceptar lo dado en términos humanos. Y lo dado en términos humanos es nuestro propio cuerpo. Nos invita a no aceptar el envejecimiento, nos invita a no aceptar la muerte, nos invita
a tener un terror existencial al final de la vida y a crear un delirio de inmortalidad que nos hace vivir en este presente continuo que Ramón de alguna manera denuncia en el texto, ¿no? Fruto de este desprecio, fruto de esta ignorancia de que el cuerpo es finito, de que el cuerpo es vulnerable, también se ha derivado este desprecio por las tareas esenciales que en muchos lugares del mundo han realizado las mujeres, no por esencia, sino por el rol que el patriarcado les asignó, cuidando y haciéndose cargo de las necesidades de estos cuerpos vulnerables. Es curioso y paradójico que el desprecio a lo dado, el desprecio a aquello que preexiste, el desprecio a aquello que presenta límites, solamente tiene una excepción, el propio capitalismo. Eso es lo que de alguna manera se mantiene, lo que de alguna manera no se puede cuestionar, lo que se presenta como algo esencial e inamovible, como con todos los efectos colaterales que inevitablemente la acompañan. El deterioro ecológico, la pobreza, la violencia, la precariedad, el patriarcado. Es paradójico que justamente aquello que sí se puede mover, justamente aquello contra lo que sí nos podemos rebelar, es lo que el sistema se ocupa de presentar como algo intocable. El tercer rasgo que quería destacar, Ramón lo denomina la expansión del yo en el texto, y es la promoción de un individualismo feroz. La persona es un ser social. La reciprocidad, el apoyo mutuo o la predisposición a la resolución de conflictos está ya presente incluso en los primates superiores. Tenemos una predisposición innata para la moral, porque de alguna manera constituyó una ventaja adaptativa en el largo proceso de la evolución. Incluso la posibilidad de amarse a uno mismo, a una misma, la posibilidad de desarrollar una potente autoestima pasa siempre, y hay que hacerlo a través de una instancia colectiva, de una comunidad política, una comunidad social, una comunidad cultural con la que compartamos espacio y tiempo y podamos vernos reflejados. El individualismo, la promoción de este individualismo feroz, es una muestra de regresión evolutiva. Nos hace volver a tiempos anteriores a la humanidad. Nos hace volver a momentos de mayor vulnerabilidad y desde luego nos coloca en una situación de profunda desventaja adaptativa. En ausencia de percepción de límites, este individualismo feroz convierte a muchísimas personas, nos convierte en pequeños niños malcriados, porque el sistema generaliza esta actitud de deseo y de capricho, lo normaliza e incluso lo recompensa socialmente. Por tanto, se produce un profundo deterioro del sentido moral. ¿En qué está basada la moral? En primer lugar, en la capacidad de anticipar las consecuencias de nuestras acciones, en la capacidad de establecer vínculos entre medios y fines. La tecnociencia ha ayudado a arrinconar esta capacidad moral. El ser humano hoy es mucho más limitado que aquello que puede conseguir. Aprietas un botón y destruyes una ciudad. Aprietas un botón y compras un montón de empresas. Existe un enorme desnivel, un desnivel prometeico entre las acciones y las consecuencias que tienen dichas acciones. Se extiende al conjunto de las personas. Resulta casi imposible conectar un mensaje SMS que enviamos o una llamada por teléfono móvil con las tragedias que provoca la extracción del coltán en África. O existe una imposibilidad de conectar el atiborrarse de langostinos en la Navidad con las consecuencias que tienen los manglares en América Latina. Esa desvinculación entre los medios y los fines, entre las acciones y sus consecuencias, de alguna manera suponen minar el sentido moral que forma parte de la esencia humana. Y además, este individualismo se produce profundamente conectados a la máquina, en un estadio en el que se permite la escapada virtual, en el que la televisión, medios de comunicación, construyen una realidad construida y diseñada precisamente por los dueños de estos mismos medios, que nos impiden otro de los elementos que dotan de humanidad a las sociedades, el pensar y el establecer juicios de valor que nos permitan actuar. La obra de Ramón, su vida,
nos obliga y ayuda a reconstruir lo más esencial de la condición humana. Aparte de proporcionarnos herramientas políticas, nos posibilita ser más personas, nos posibilita el poder recuperar parte de esta dimensión, de esta consistencia que hizo que pasáramos de ser animales simplemente a ser humanos. Nos obliga a mirar sin concesiones, lo decía Nano, con una dureza total, sin posibilidad de escaparnos, y a ser conscientes de los límites que tiene la biosfera, pero también de los límites que tiene la vida humana. Nos obliga a pensar, aunque pensar sea un acto que necesite mucha energía y que en estos momentos sea doloroso. Nos obliga a salir de este presente continuo, a partir de la manera en la que enfoca sus obras, partiendo siempre de un análisis del pasado que nos permita saber de dónde venimos y haciendo prospecciones y ejercicios de futuro, para obligarnos a mirar cara a cara ese futuro, para permitir diseñar esos planes, para permitir diseñar esa acción. Su persona y su obra supone un referente para poder aceptar los límites, para poder volver a sujetarnos a lo dado, a lo que preexiste, para poder de alguna manera cambiar lo que sí es posible cambiar. Para mí Ramón es el referente del mito del hombre nuevo que tanto se trabajó durante mucho tiempo y que parecía que se iba a alcanzar cuando se hiciera la revolución. Ramón es una muestra clara de que ya es posible realizar y ya es posible irse paulatinamente convirtiendo en hombre nuevo, en mujer nueva ahora. Es un ejemplo de austeridad, de una puesta en práctica de ese vivir con menos. Es un hombre rico en bienes relacionales, es un hombre con una tremenda coherencia en su forma de vida y por tanto cuando él dice que tenemos que buscar y tendremos que construir pequeñas islas de socialismo ecológico y antipatriarcal, es muy creíble, porque de alguna manera el modelo que nos pone delante es el mismo, es su vida. Y esto simplemente nos dota de humanidad y nos proporciona un referente claro que podemos seguir. Yo creo que la obra de Ramón, su forma de encarar la vida, su forma de encarar la militancia, su forma de encarar la muerte, de algún modo lo que nos pone delante y nos hace un poquito más ricos y ayuda a paliar y aliviar es esa miseria simbólica que él también denuncia en el libro. Tenemos con él de alguna manera un bien universal, una de estas personas que como Tolstoy o como Frida Kahlo o como el sol o como el mar, basta con que exista uno y nos llegue lo que ha hecho para que todos y todas seamos un poco mejores. Gracias. Es un mensaje molesto, a contracorriente de una sociedad hedonista, pero lo hace con datos precisos y describiendo hechos. Lo hace analizando los recursos disponibles, observando el creciente divorcio entre el dinero y el mundo físico para el que se había pensado como su elaborada forma de representación y equivalencia. Lo hace echando cuentas, vamos. Sobre todo con un criterio político y un fondo social incontestable. Si a alguien le gustan los libros de terror, debería leer a este Alan Poe describiendo la realidad industrial y capitalista. En un mundo que parece necesitar de emociones virtuales con monstruos de tipo Alien o Predator, o pirañas horrorosas y demás aluviones de ficción de Hollywood sobre apocalipsis varios de alienígenas invasores, mundos aprietados o cambios climáticos espantosos, es paradójico que no queramos asumir este drama de la vida real que Ramón nos pone delante de las narices. Querido y admirado Ramón, gracias por avisar de lo que se nos viene encima, que no es poco. Por lo que te conozco, sé que eres de los que enfrentan los problemas más graves con mucha serenidad. Eres de los que seguramente no te dirían una venda si fuesen a ser ejecutados para intentar entender, mirando de frente a los ojos, a la parca, por qué las cosas son como son. Eres de los que son capaces de asomarse al abismo sin vértigo alguno cuando la estupidez capitalista nos empuja sin remedio a él para al menos evaluar si hay escape alguno por remoto que sea. Un fuerte abrazo y que seas un gran profeta en tu tierra, en esta nuestra tierra. Muchas gracias y disculpas a todos.